Bienvenidos a un nuevo podcast de Finger Out. En el día de hoy traemos notas informativas versus bases de datos. Bueno, señores, esta sería la segunda parte del vídeo de la identificación policial. Este es solamente el 50% de trabajo, ¿no? Donde se ve unos agentes cacheando a un individuo. Y bueno, esto vamos a hacer que es la segunda parte, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de los distintos procedimientos y formas de gestión del conocimiento. Existen varias formas de gestión del conocimiento, pero en el día de hoy vamos a hablar de dos, como las más usuales o de las dos con más trascendencia que tienen. Por suerte o por desgracia, no sé por qué se hace poco hincapié en este tipo de cosas y no se está trabajando como un superorganismo. ¿A qué nos referimos trabajar como un superorganismo? Bueno, que todos trabajemos a uno y que no lo que tenga la cabeza, el contenido, la información, el conocimiento, que tenga un componente, no esté en un formato que pueda ser aprovechable para el resto. De nada nos sirve que una persona sepa mucho cuando esa información no está en los canales adecuados para ser explotada en otro tipo de materias, personas o los propios compañeros de la misma comisaría. Imaginemos, en este caso, vamos a hablar siempre como que estamos en seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar de los pros, de las contras, por un lado, nota informativa, por otro lado, la base de datos, y también vamos a dar una pequeña opinión personal y después vamos a sacar un par de temas a colación sobre la gestión del conocimiento para dar a entender al personal si estamos siendo eficientes o no estamos haciendo eficientes en su manejo. Lo cual en muchos cursos y titulaciones, incluso de grado bajo de informática, sí se hace hincapié en la buena gestión del conocimiento, base de datos y que no se pierda la información. Así que vamos a empezar ahora a dar unos pros y unos contras de la nota informativa y de las bases de datos. En primer lugar, la nota informativa. Bueno, ¿qué es una nota informativa? Bueno, señores, no se dejen sorprender por el término. Nota informativa no deja de ser una información plasmada por escrito en negro sobre blanco, ya sea en formato papel de toda la vida y cada vez más en formato digital, ¿de acuerdo? Entonces, no deja de ser un documento donde se plasma la información. En este tipo de documentos tiene que haber una especie de estructura para que el conocimiento sea lo más aprovechable y compacto, estructurado, ordenado posible para ser aprovechable. ¿Tiene unos pros? Sí, los pros es, por ejemplo, que la nota informativa tiene una capacidad de llegar a las personas encargadas de su aprovechamiento de forma más directa, ¿de acuerdo? O al menos ser tenida en cuenta a futuro para futura toma de decisiones. Que llegue a los canales de toma de decisiones no significa que sea tenida en cuenta o aprovechable al futuro, ¿de acuerdo? Por otro lado, una menor exposición de la gente. Vamos a poner un ejemplo, aunque lo íbamos a poner más adelante, pero bueno, vamos para que se entienda. Menor exposición de la gente, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues si todo el mundo tiene acceso a una información y que más o menos se puede saber quién ha volcado esa información, pues bueno, pues a lo mejor el agente puede quedar un poquito más expuesto para caso de infiltración, penetración u otro tipo de medidas internas de unidad disfuncional, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a hablar de los contras. Bueno, pues tiene una mayor confidencialidad. Y esto puede decir, bueno, esto es bueno. Sí, bueno, pero también puede ser malo, porque mayor confidencialidad es menos explotable en otras ramas de nuestra organización, porque limita la capacidad de aprovechamiento de la información de todo el organismo. Entonces ya no estaríamos trabajando como un superorganismo, sino estaríamos como con una información más compartimentada, que en algunos casos puede ser bueno, lo hablaremos más adelante, y en otros casos puede ser malo. Y una nota informativa no nos aseguramos del extravío futuro de dicha información. En cambio, a lo mejor con una base de datos podría ser distinto. Vale, vamos a hablar, estos son los pros y los contras de la nota informativa, ¿no? Es como todo más en petit comité, de forma más directa, a las unidades que a lo mejor pueden tener más capacidad de aprovechamiento de esa información a futuro, etc. ¿Vale? ¿No? Ahora vamos con las bases de datos. Vamos a hablar primero de los pros de una base de datos. Si alguno no sabe lo que es una base de datos, señores, es simplemente, no nos vamos a poner a hablar ahora de MySQL y otro tipo de software de almacenamiento masivo de información, sino vamos a hablar del sistema en sí, ¿no? Una base de datos, como les hemos puesto en la imagen, es lo de la derecha. Los típicos campos que solemos rellenar, nombre, apellidos, personas, el domicilio, la información que queremos plasmar, etcétera. Eso es una base de datos que nos asegura a futuro un almacenaje, poder recuperar esa información a futuro. No nos queremos seguir extendiendo. Entonces, los pros, bueno,
pues mayor capacidad de aprovechamiento por toda la organización. Cualquier componente de la organización que consulte una información va a poder tener acceso y va a poder ser aprovechable a futuro. Y nos aseguramos, ya que el componente que la que está mecanizando, se asegura que no se va a perder, extraviar, mecanizar mal, dejar en el olvido por dolo o por imprudencia, etc. Los contras, bueno, tienes más probabilidades de revelación o fugas de información, ya sea, como hemos dicho, insider, penetración, dobles agentes, etcétera, y mayor exposición del personal. ¿Por qué? Porque si una persona sabe que una persona de tal comisaría ha mecanizado una información, puede ser más fácilmente detectable el agente mecanizador y quedar expuesto, sobre todo en informaciones sensibles, etcétera, lo cual también incrementa el riesgo de esta persona. Algunos se estarán echando las manos a la cabeza, pero sí se pueden dar este tipo de cosas. Y cuando uno graba este tipo de informaciones, tiene que tener en cuenta que puede quedar expuesto y la seguridad personal que tiene cada uno. Hemos dado unas breves pinceladas, ¿no?, de los pros y los contras. Nota informativa, la típica de la izquierda que hemos representado de la izquierda de la imagen, ¿no? Plasmado por escrito en formato papel o en formato digital, de unos hechos, una información con datos asociados, ¿no? No me voy a poner aquí en plan dato, información, inteligencia, no vamos a hablar de este tipo de cosas. Y las bases de datos, bueno, los típicos campos que hay que rellenar, que incluso hemos tenido varios posts en el canal sobre esto, que a menor campos estadísticos y que los agentes conozcan la finalidad de estos, va a ayudar a que sean mejor alimentadas las bases de datos y no sean meramente vistas como un mero trámite y no se le saque de verdad el potencial necesario que tienen las bases de datos. Ahora vamos con una opinión personal. Bueno, vamos a darle aquí porque hemos hablado de un punto de vista teórico y bueno, vamos a hablar un poquito de opinión personal, cuándo se debería usar más una, cuándo otras, cuándo una simbiosis de ambas, ¿no? Y vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Venga, en primer lugar, cuando es algo de una información general. Bueno, hemos parado a un delincuente habitual, típico, de robos, bueno, o que es común en una zona. Bueno, lo identificamos. Y después de estar un rato hablando con él, registrándolo, el vehículo, etcétera, pues bueno, vemos que es una información general. Un delincuente más, común, ya sabes, que todo el mundo lo conoce o que es bastante común. Bueno, ¿qué hacemos? Lo plasmamos a mi criterio personal cuando es una información general en bases de datos. Y ya está. Si alguien lo necesita, ahí está. Nos aseguramos su disposición futura para que cualquier compañero o organismo lo pueda llegar, departamento, perdón, lo pueda llegar a explotar. Y ya está, ¿no? Lo dejamos bien mecanizado. Ahora vamos a hablar dentro de un rato vamos a hablar de otros problemas que se pueden generar con las mecanizaciones. Pero bueno, ahora vamos con una información un poquito más sensible, ¿vale? Entonces, aquí recomendaríamos en la anterior información general, solo base de datos. Ahora vamos con información sensible. Bueno, una información sensible básica, podríamos, una opinión personal desde aquí, esto es que depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Pero así, a grosso modo, sería mecanizarlo la base de datos, a lo mejor una información un poquito más limitada, y a lo mejor los extremos un poquito más sensibles, dejarlo todo referenciado volcado en una nota informativa y ser enviada a las unidades que podrían llegar a explotar esta información, ¿de acuerdo? Y dejar en las bases de datos constancia de que se ha mandado una nota más completa a esas unidades. ¿Por qué? Imaginemos que a futuro otro organismo, departamento, quiere saber o quiere ahondar más en esa información y sabe que alguien la dispone. Pues mira, tal departamento tiene esta información más ampliada. Pues mira, vamos a consultarla para allá, ¿de acuerdo? Entonces, y aparte nos ayuda también para hay que dejar las cosas por escrito, señores. Entonces, lo que no está escrito se olvida. La mejor memoria es la escrita. Aunque no tenga que ver, pero bueno, si un día vemos una matrícula, no intentar recordarla de cabeza, no, automáticamente apuntarla. La mejor memoria es la escrita. Pues aquí exactamente lo mismo. Dejar todo volcado, todo lo que hacemos. Se manda copia más ampliada a tal departamento, se deja plasmado por escrito. Y una persona que la necesite, pues a lo mejor puede ponerse en contacto con este departamento, porque es unos temas, unos detalles muy delicados. Entonces, hemos visto información general, solo base de datos. Información sensible, bases de
datos, que a lo mejor la información un poquito más delicada, vamos a decirlo así, compartimentarla un poquito más y dejarla plasmada en una nota informativa y hacerla llegar a las unidades competentes. Y esto, dejarlo por escrito en las bases de datos, que se ha hecho referencia, que se ha enviado algo más, mejor, más completo a ciertos departamentos. Y ahora vamos con información muy, muy, muy sensible o de asuntos internos. Cuando hablamos de asuntos internos, señores, no estamos hablando de clientes con uniforme. No estamos hablando de que la gente tal lleva un taxi por las tardes o que trabaja en el restaurante de la mujer. No, eso son tonterías. Estamos hablando de que personas que colaboran con clientes organizados, cosas de verdad de entidad, clientes con uniforme, no tonterías de poca monta, ¿de acuerdo? O información muy, muy, muy sensible. Entonces aquí recomendaríamos solo nota informativa. ¿Por qué? Incluso también por protección del agente conocedor de esta información, que no deja de ser una fuente en sí misma. Los agentes que buscan información son fuentes y por protección de la fuente, esta puede actuar de forma que pueda ponerse en seguridad a sí mismo. Si nuestro organismo está penetrado por... no queremos hablar ahora de ciertas cosas, pero bueno, de clientes organizados, como lo que está pasando en Suecia, que hicimos un podcast hace poco, o otro tipo de departamentos o poderes extranjeros, pues bueno, hay que proteger a las fuentes y entonces esa información muy sensible, dejarla en nota informativa y intentar evitar las bases de datos que son más accesibles. Bueno, señores, hemos hablado, ¿no? De, por un lado, la nota informativa, la base de datos, pros, contras. Hemos dado aquí unos pequeños tips de cuándo a lo mejor ser una o hacer otra, que a grosso modo, alguno me puede poner es que está... Bueno, señores, esto es a grosso modo para los compañeros que a lo mejor no tengan mucha idea de qué hacer, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de ciertos temas que atañan a todo esto que hemos hablado. En primer lugar, cuando uno vuelca información en las bases de datos, tiene que vincularla a la mayor cantidad de entidades posible. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si un día en esa base de datos mecanizamos distintas informaciones, como yo que sé, una dirección, un teléfono, una matrícula, una persona, una foto, cualquier cosa de una entidad, pues tenemos que vincular a la mayor cantidad de entidades posibles. ¿Por qué? Para poder ser rescatable. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un teléfono vinculado en esa información a un sujeto y a futuro, pero no hemos vinculado ese teléfono, simplemente lo hemos dejado por escrito y no lo hemos vinculado a la información en sí. Bueno, ¿qué nos puede pasar? Que a futuro busquemos el teléfono y no tengamos acceso a esa información. Y a lo mejor se nos pasa, porque a lo mejor solamente está vinculado a la persona o cualquier otra cosa. Entonces hay que intentar que la información sea lo más rescatable general, es decir, agrupándolas por temáticas, por ejemplo, yo qué sé, clientes organizados, robos con fuerza, pesca furtiva, por ejemplo. Primero, intentar agrupar por temáticas. Incluso sería interesante que le pudiéramos asignar etiquetas. Pero bueno, esto es una idea que estoy dando. Pero bueno, en la mayor cantidad de entidades posible para que fuera rescatable. Fechas, lugares, direcciones, teléfonos, nombres de personas, números de documentos, páginas web, correos electrónicos, email, nombre del perro, o sea, la mayor cantidad de entidades posible para que cuanto más pongamos una palabra clave, sea más fácil acceder a ese tipo de información y tengamos conocimiento a futuro para la toma de decisiones. Por otro lado, las notas informativas a veces sucede que dependen mucho de la persona. ¿A qué me estoy refiriendo a esto? De las vinculaciones personales. Vamos a poner un caso. Imaginemos que estamos en una unidad de seguridad ciudadana y tenemos una información que creemos que es de interés para un organismo de investigación nuestro. Yo qué sé, policía judicial. O extranjería, imaginemos. Y entonces, como el jefe de esa unidad le cae mal a nuestro jefe, pues a lo mejor no se llega a enviar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, pues a ver, que esto no debería estar sucediendo, pero bueno, ¿cómo evitamos esto? Notas informativas. Volcándonos nosotros mismos a la base de datos. ¿Para qué? Para futuro, si suena la flauta, por ahí se puede ir tirando de que esa información está ahí y no se pierde, ¿de acuerdo? Y no hayan esas redundancias, ¿de acuerdo? Por otro lado,
suele pasar que identificamos una persona, ¿no? Sabemos que alguien identifica a una persona, se pega 10 minutos hablando con esa persona, le registra el coche, lo registra él, ¿y qué? ¿Y dónde vives? ¿Y dónde trabajas? Ah, pero mira, ¿y tú no tenías el otro día una moto tal? Ah, sí, era de mi amigo que me la prestó, bla, bla, bla. Bueno, no, las típicas películas nuestras, ¿no? Y de repente, después de 10 minutos de conversación, va a la base de datos y mecaniza identificación de persona en tan punto kilométrico. ¿En serio? Es decir, le has preguntado, ¿sabes todo de él? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja la mujer? ¿A qué se dedica el hijo? ¿Por qué el otro día el colega le prestó la moto, la marca, el modelo? Tienes toda esa información, todos esos datos y no lo estás volcando, pero, o sea, no estamos trabajando a futuro. O sea, esa información se está perdiendo. Que sí, que tú podrás saber quién es, pero lo que importa es que si a futuro lo para otro compañero, tenga más información. Incluso nosotros, oye, lo tenemos que detener. Oye, ahí está, mira, pues mira, está trabajando en tal sitio. Ah, mira, la mujer está trabajando en no sé dónde. Y tenemos más información para ser más óptimos en nuestro desarrollo. Lo que no puede ser es hacer controles o identificar gente y poner, se identifican estas matrículas y estas personas en tal punto kilométrico. Muy bien. ¿Por qué lo paraste? ¿Hay algo de interés? ¿Qué llevaban en el vehículo? ¿Qué te dijo? ¿A dónde iba? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaban con esas personas? ¿Que eran amigos o pareja? Eh, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir haciendo preguntas, pero bueno, todo esto ya lo hemos tratado en la primera parte en la primera parte, el otro vídeo, que era la primera parte del 50% del trabajo policial, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, hemos hecho un super servicio, hemos hecho el 50%, pero el otro 50% no lo hemos hecho. Por lo tanto, hemos hecho un 5. La nivel de actuación es un 5, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay compañeros que les gusta hacer gala de su máxima ignorancia de la profesión cuando te dice, bueno, pues si quieren esta información, los de policía judicial, que vengan ellos y lo paren, haciendo gala de su máxima desconocimiento de la labor que desempeña y para lo que está. Pero bueno. Por otro lado, cuando rellenamos las notas informativas, a veces se llega a pensar que nosotros tenemos que censurar aquella información que pensamos que no es importante y que si les interesa a la unidad que se la mandamos, que nos van a pedir una ampliatoria para nosotros responder. No, señores, no. Nosotros volcamos toda la información que hemos obtenido en la nota informativa y así de esa manera se manda. Nosotros no censuramos nada, nosotros no somos quien para valorar esa toma de decisiones, nosotros no tenemos esa capacidad de visión de conjunto que puede tener otra persona, que puede estar en otro o que puede estar en una posición donde reciba más información para juntarla con otras y tener una mejor composición. Entonces nosotros no hacemos eso y aparte muchas veces puede ser una información sensible que simplemente pidiéndonos una ampliatoria de información pueden levantar la liebre. Entonces a lo mejor no la piden y se pierde información por el camino. Entonces, señores, nosotros lo volcamos todo. Y vamos a decirlo, lo íbamos a decir más adelante, pero bueno, aunque nosotros en una nota informativa podamos escribir una película, hay que intentar segmentarla y ponerle un orden. Es decir, a lo mejor unos datos más objetivos, más cronológicos, y después incluso unos datos subjetivos, que lo vamos a hablar más adelante, que le den valor a la información. Ahora vamos a poner ejemplos. Seguimos, entonces. No hay que ocultar información y por ego personal e intentar hacernos estar en una posición de dominio, de acceso a una información para hacernos los importantes. No seas pusilánime. Plasma todo en las bases de datos, a ver, estamos hablando en general, plasma todo en las bases de datos y en las notas informativas. Plásmalo todo, no te quieras quedar cierta información para tú siempre estar en una posición de dominio, no seas pusilánime, no tengas sí, un bajo nivel de conciencia personal de ti mismo y sé consecuente para lo que estás y estarías haciendo un mal trabajo, ¿de acuerdo? A no ser que estés poniendo en peligro a ti como fuente o te estés intentando proteger a las fuentes o terceras personas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí no nos queremos meter. Vamos ahora con el tema de un problema que se suele dar en las bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces las bases de datos no están completamente estructuradas o desarrolladas correctamente para un,
una disposición de la información de lo más óptima posible. Pero no pasa nada, nosotros podemos segmentar las bases de datos. Imaginemos que tenemos un campo tipo texto libre en una base de datos, lo típico. Nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento, DNI, bla, 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 bla. Y después tenemos un texto tipo plano para escribir. Bueno, si a lo mejor escribimos de todo de forma de corrido, es engorroso, los compañeros a futuro a lo mejor van a pasar de leerlo, no pasa nada, nosotros le podemos dar un formato más legible. Podemos poner, por ejemplo, para empezar, datos o inicio, o datos objetivos, o datos que han propiciado la actuación policial, datos objetivos, contamos la película de forma cronológica, después datos subjetivos, ¿qué hacemos? Ponemos unas apreciaciones personales de la gente y alguno dirá, no, es que eso no se puede poner. Entonces les voy a poner el por qué, porque hay que separarlo, porque los datos subjetivos añaden valor a la información. Se nos presupone un conocimiento de la profesión que nos puede dar, y unas experiencias que le puede dar calidad a una información. Y a lo mejor después ponemos análisis, 2 puntos, y unas conclusiones. Estoy dando una, no tiene por qué ser siempre así. Podemos poner, o yo qué sé, el texto plano y después poner observaciones, 2 puntos, y poner algo más subjetivo. O catalogarlo con datos objetivos, 2 puntos. Datos subjetivos, 2 puntos. Análisis final, 2 puntos, ¿vale? Entonces, les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender lo de los datos subjetivos. Entonces, imaginemos que un día estamos en una zona aislada, cerca de algún tipo de complejo, no sé, de lo que fuera, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces vemos a 2 individuos, a 2 sujetos, y los identificamos. Y bueno, por la zona donde están, vemos que no tienen justificación de estar por la zona, tienen antecedentes y a lo mejor tienen una caña de pescar, pues están cerca de la costa y tienen una caña de pescar. Y bueno, con la caña de pescar vemos que solamente llevan la caña de pescar, ¿no? Y 4 gambas. Y tú dices, bueno, qué raro, ¿no? Joder, van a pescar, no llevan cuchillo, no llevan aparejos. O sea, si se les rompe este anzuelo, no tiene otro de recambio. Y la plomada, ¿dónde está, no? Entonces, y el cubito, ¿no? Para llevar el pescado, una bolsa y un cuchillo básico, no lo llevan, unos mini alicates. Bueno, cosas, ¿no? Del mundo de la pesca, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos a lo mejor una nota informativa o lo volcamos en base de datos, podemos poner, se identifican a estas personas en tal sitio, llevan esto, y ponemos, y llevan una caña de pescar y 4 gambas. Entonces, si la persona que está leyendo esta información, a lo mejor no le estamos transmitiendo de forma clara por qué estamos poniendo eso. Y dice, bueno, lleva una caña de pescar, pues nada, iría a pescar el hombre. Tal. Pero a lo mejor nosotros en observaciones, unos datos más subjetivos, le añadimos valor a la información. ¿Cómo? A criterio de los entes actuantes, esta persona levanta el recelo policial debido a que solamente lleva una caña de pescar, no lleva carnada suficiente para estar un rato, no lleva ningún tipo de aparejo para hacer un recambio del anzuelo, del sedal, y por la zona que está bajando eso no toca costa, por lo cual posiblemente sea a lo mejor un criterio de cobertura para vigilar algún sitio o para hacer algo intentando justificar su presencia en la zona. ¿Lo ves? Entonces, tú eres la persona que recibe esa información, la lees y dices, coño, joder, qué interesante, coño, mira, pues sí, mira, joder, estos tíos están moviéndose por esta zona y volcándola o gestionándolas con estas piezas de puzzle que creamos, que eso lo decimos en el primer vídeo, que creamos piezas de puzzle. Juntándola con otras piezas de puzzle tenemos una mejor composición. O a futuro, si se produce un robo en la zona, pues bueno, ya tenemos personas de las que tirar del hilo. O tenemos o incluso se pueden estar dando estos casos en otras zonas de nuestro territorio y otros compañeros lo paran, leen esto y dicen, hostia, pues mira, verdad, aquí están haciendo el mismo modus operandi, están intentando justificar la presencia. A nosotros nos ha parecido raro porque estaban más pendientes de mirar para otro lado que de la pesca, tal. Bueno, señores, películas que me estoy inventando aquí para darles a entender la importancia de los datos subjetivos y la opinión personal de la gente en su experiencia profesional para darle valor a la información. Destacar que si nosotros sabemos de la incompetencia o inacción de ciertas unidades que van a ser las receptoras de la nota informativa y sabemos que va a caer en saco roto, pues lo mejor será siempre tener la base de datos como cajón desastre donde volcar todo, y si alguien lo puede aprovechar a futuro, pues que mejor lo aproveche. Pero señores, como ya hemos dicho en varias ocasiones, aquí nos conocemos todos. Por otro lado, intentaremos dejar siempre, cuando mecanicemos la base de datos, dejar referenciado, bueno, y la nota informativa también, qué información añadimos en otros datos.
en otros datos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una base de datos donde las personas están acostumbradas a solamente poner nombre, apellido, DNI, los campos que más obligatorios y un texto mínimo, en plan, identificación en tan punto kilométrico, ¿vale? Entonces, si tú estás acostumbrado a leer ese tipo de cosas, dices, pues mira, pasó por aquí, no, casi no tiene interés esa información, pero bueno, al menos sabes que están por ahí o que se están moviendo por X zona, ¿no? Bueno, si esa base de datos tiene más campos que no se suelen rellenar y tú los estás rellenando, es importante dejar en el texto principal referenciado que se está haciendo uso de los otros campos. ¿Para qué? Para que sean vistos. Tú lo puedes haber mecanizado. Las personas simplemente miran la primera pantalla, vamos a decirlo así, la primera información más de texto y pasan de lo otro y esa información se pierde. Entonces sería interesante a lo mejor al final del todo dejar referenciado un asterisco o un guión, ¿no? O información de interés, 2 puntos. Se adjuntan 2 fotografías en el campo tal de imágenes. Se adjuntan 3 teléfonos en el campo medios de comunicación, medios de contacto, por ejemplo. Entonces, cuando una persona termine de leer esa información, dice, joder, mira, interesante, hay información anexa en otros lados. Vamos a ir a buscarla a ver qué han metido. O se ha tomado una fotografía del vehículo o de un documento que llevaba o de un objeto que llevaba en el maletero, por ejemplo, robos con fuerza. Pues vemos que tiene una radial de batería y tiene una pata cabra y un gato de coche en el maletero a simple vista. Entonces le sacamos una foto y lo subimos a la base de datos. Oye, se adjunta al final de la información, identificación de estos tíos a tal hora, no justifica su presencia en la zona, contesta con evasivas, no se sabe mover por ahí aunque dicen que van a visitar a un familiar, la película que vayamos a contar. Y al final, asterisco, datos de interés, 2 puntos. Se adjunta fotografías de los objetos que llevan en el maletero. Bueno, y eso te ayuda a tener una mejor composición de futuro para las unidades que pues, los vayan a investigar y por otro lado otros compañeros que lo paren y digan, hostia, antiguamente llevaban ciertas herramientas, vamos a ver si las llevan ahora o vamos a ver si nosotros las incautamos porque a lo mejor lo tenemos más claro, los compañeros el otro día no lo tenían tan claro, por eso lo dejaron tal. Bueno, las películas que queramos hacer. Entonces, tenemos información que ayude a la toma de decisiones, por eso es importante mecanizar bien la información que obtengamos, dejarla bien plasmada, tanto en bases de datos como en notas informativas e incluso, como hemos dicho aquí, al final del todo, dejar en datos de interés, se remite nota informativa a tal departamento, mejor con información más ampliada, yo qué sé, por poner algo que se me ocurre ahora. Bueno, pues ya sabemos que hay alguien que está en posesión de una información de mayor calidad, porque a lo mejor por algún tema sensible no se ha querido dejar referenciado ahí, por el tema de protección de fuentes, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues esto por un lado. Ahora vamos con que nos escribieron, la verdad que de todas las cosas que nos dijeron de tips para hablar en este vídeo, en este podcast, nos dijeron, oye, habla desde el punto de vista de las policías locales, ¿no? Entonces, señores, ¿qué pasa? ¿Qué problema estamos teniendo con las policías locales? Bueno, en primer lugar, que normalmente suelen no tener unas bases de datos para mecanizar su propia información, ¿de acuerdo? Entonces, ese conocimiento se pierde a futuro y se trabaja en balde o no se trabaja de forma tan eficiente y no se comparte con otros departamentos más de esparcimiento territorial de gran calado, tipo Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Que tiene a lo mejor más radio de diseminación por todo el territorio. Entonces, están trabajando como de forma un poco atomizada. Entonces, vamos a hablar unos tips medio pragmáticos de lo que hay, ¿no? Entonces, vamos a hablar. Si imaginemos que nosotros somos un policía local de algún sitio y tenemos una información relevante que queremos de interés y, bueno, imaginemos que tenemos porque al final aquí también va por las relaciones personales. Imaginemos que tenemos un compañero que es competente en otro cuerpo policial de mayor capacidad de distribución geográfica. Y le decimos, oye, chico, tal, mira, compañero, tengo esta información, tal, estos datos, ¿quieres que te haga un informe y tú lo vuelcas en tus bases de datos para que no se pierda? Y lo suyo es que si tuvieras un compañero competente, pues que te diga que sí y que lo haga para que esa información no se pierda. Imaginemos que este policía local ha parado unos tíos con unas herramientas, con
yo qué sé, han contestado con unas evasivas, que creen que están robando en la zona, y a lo mejor si solamente lo confesionan a nivel interno, o simplemente, oye, te mandan lo típico, te mandan un WhatsApp, te llama, oye, mira, estamos viendo estos tíos por aquí, y ahí mueve la información, esa información se pierde. Que sí, que a lo mejor está en alguna base de datos pequeñita de una corporación local, vale, pero es que esa información ahí no está en un círculo para ser explotada. Entonces, ¿qué podría hacer este compañero de otro cuerpo policial más competente? Ah, pues venga, pásame el informe para acá, lo escaneo, lo subo, lo mecanizo, lo anexo con distintos datos para que no se pierda, para que incluso poner los tips de los policías actuantes para futuro, si por algún motivo interesa contactar con esos compañeros para ampliar información o lo que sea, para lo que fuera, señores, a futuro. Nosotros ahí no tenemos que ver, nosotros tenemos que darlo todo por escrito y todo bien mecanizado y todo bien conectado y unido. Y entonces, mandarle esa información y que sea volcada. Y ahí, claro, ahí se tienen que dar dos opciones. Que el policía local sea competente y que la gente de una administración más grande también sea competente y con ganas de trabajar. Entonces, si se da esa dos simbiosis, pues ahí no se pierde esa información. Si no se llevan bien y no hay ganas de trabajar por ninguna de las dos partes, porque imaginemos que el policía local es un tío súper competente, implicado, hace unos informes muy buenos, con fotos, tiene un montón de información, te sabe decir todo, se la pasa al compañero del otro cuerpo policial y este no la mecaniza bien o no la quiere mecanizar o dice, vale, sí, y nosotros ya nos encargamos. Pero, ¿qué significa nosotros nos encargamos? ¿La estás volcando a futuro para que otros departamentos también la puedan explotar? Porque a lo mejor dentro de 6 meses están en otra provincia o en otra comunidad autónoma haciendo lo mismo y volvemos a empezar de cero de información que yo ya te he dado, ¿vale? Entonces, es interesante que haya una especie de simbiosis ahí entre los cuerpos policiales para que... Pero claro, ya se tiene que dar... A ver, señores, aquí nos conocemos todos, ya sabemos lo que hay en todos los cuerpos. Pero bueno, que si algún día, yo qué sé, eres un tío competente y estás en una corporación que tú crees que a lo mejor otra corporación lo puede explotar más a futuro, oye, señores, mira, tengo esta información, tengo un informe, ahí lo llevas, si quieres súbelo, y esta es toda la información, toma, te paso los orígenes de las fotos para que no pierdan calidad, para que a ver si las puedes subir, tal. Señores, como si fuéramos profesionales del sector, ¿vale? Pero bueno, que aquí nos conocemos todos. Por otro lado, también es importante que los agentes actuantes sean los que mecanizan las actuaciones. ¿Por qué? Hay un cuerpo policial en el norte de España que están acostumbrados a mecanizar, bueno, paran un tío en la calle, les parece sospechoso y le dicen a la central, sí, central, tal, hemos parado a este tío en tal sitio, tal cual, vale. Y después se mecanizan bases de datos. Se para a tal persona en tal sitio, vale. ¿Eso para qué sirve? Para nada, señores. Para justificarnos. Para justificarnos. O sea, nosotros trabajamos para justificarnos. No, señores, nosotros trabajamos para reventar delincuencia a la medida de lo posible. Bueno, para tener una mejor gestión del conocimiento. Entonces, para eso está la base de datos. Entonces, si tenemos un agente mecanizador, primero que desconoce muchas cosas porque no está en la calle, y segundo porque no tiene esa percepción, no va a aportar a la información esos datos subjetivos que le den calidad a la información. Entonces, sería interesante que los agentes identificadores o que actuantes, para que ampliar todo, para englobar todo el tipo de las actuaciones policiales, sean los que mecanizan, para que no se pierdan datos. A lo mejor hoy mecanizas una cosa y esta noche cuando llegas a tu casa te acuerdas y dices, yo, mira que me dijo esto y no lo volqué, mañana lo añado. ¿De acuerdo? En cambio, si simplemente lo pasas a una tercera persona para que mecanice y ya está, y tú no tienes acceso, pues no, señores, ahí se está perdiendo mucha información. Por lo cual, todos los agentes policiales tienen que tener la capacidad de mecanizar información. No voy a hablar ahora de los temas de permisos, por tema de compartimentar información. Eso no se va a hablar en este vídeo. Pero bueno, pero sí, señores, alimentar las bases de datos. En esta sintonía va el tema de que las policías locales, por ejemplo, puedan volcar información en otros cuerpos más generales para que esa información no se pierda y esa pieza de puzzle entre a jugar en un puzzle mayor y pueda ser aprovechable a futuro. Por lo cual es importante que los agentes actuantes sean los que mecanizan y aparte aportar esa información subjetiva. Vale, ahora finalmente vamos a hablar de ciertos problemas que se suelen dar. Imaginemos que estamos en una unidad de seguridad ciudadana
el típico de las patrullas y tal. Y, señores, y les hago una pregunta. ¿Recibes o cada cuánto recibes una nota informativa que oriente, como si fuera un J-Attack, que oriente tu capacidad de golpeo en la calle? ¿Recibes información? ¿O toda la información simplemente es ascendente o lateral, vamos a decirlo así, en un sentido? Entonces, señores, habría que inculcar una política de retroalimentación y de informes en la zona. Imaginemos que nosotros somos una unidad de seguridad ciudadana y un agente. Nosotros trabajamos una serie de horas al día y con un espacio de tiempo y territorio determinado. En cambio, otras unidades que reciben o están en puestos de gestión del conocimiento tienen capacidad de conocer mejor qué está pasando y se debería de incentivar que haya un feedback, un ciclo de comunicación, de información, donde al igual que las unidades de seguridad ciudadana informan hacia un lado o hacia arriba, esa información o algún día pueda bajar abajo otra vez. Por ejemplo, imaginemos que un agente de seguridad ciudadana de un sitio de Villasubo que te empujo ha detectado que hay una banda de gente que está cometiendo ilícitos de una cierta manera. Bueno, pues a lo mejor hay otra comisaría a X kilómetros de allí que están teniendo la misma problemática, pero no se han dado cuenta porque no los han detectado. O el modus operandi no ha sido detectado, se camufla muy bien, lo que sea. Si esos agentes recibieran cada X tiempo información de inteligencia, tipo de inteligencia criminal o inteligencia más convencional, tipo, tipo alerta de, oye, se están produciendo este tipo de hechos en tal sitio, con este tipo de personas, con este modus operandi, estén alertas. Entonces, si tú conoces algo, es más fácil que lo detectes. Si tú no conoces nada, algo en determinado, un procedimiento, un método, es más fácil que no lo veas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que inculque un feedback, una retroalimentación de toda la estructura y no compartimentar información simplemente para estar en una posición privilegiada y pusilánime de gestión del conocimiento. A ver, señores, que sí, que hay información que no se puede volver a bajar hacia otros departamentos o lateralmente por temas de confidencialidad, compartimentar la información, etcétera. Pero muchas veces hay conocimientos que sí se puede difundir y hay que intentar que los compañeros en la calle sean partícipes de algo en una estructura y que no que piensen que nadie confía en ellos, que a ver, que aquí también nos conocemos todos y que sabemos que muchos compañeros no hacen una buena gestión del conocimiento e incluso le comentan cosas a su familia, a su novia. Pues esta noche reventamos un operativo con tal unidad. Mal, error. Pero, bueno, en la medida de lo posible, oye, señores, se están detectando un aumento de robos con este método en tal zona. Pues ya está, lo difundimos a nivel en este territorio para que los compañeros estén alertas, sepan a qué se enfrentan, o lo que está pasando, o cómo abordarlo, o incluso, esto lo he hablado ya en varias ocasiones, que es lo mismo, pero a nivel legislativo, bueno, que haya algún departamento a nivel central que aglutine todas las sentencias con gente juristas que sepan de la materia, vean por dónde se están yendo los juzgados y manden información de feedback a los agentes de primera línea. Oye, señores, que si detenemos a alguien por este tema, poner esto, esto y esto, o dejar de poner esto y esto y esto para que la pena sea lo máximo posible, etc, etc. Bueno, retroalimentarnos, ser un superorganismo, trabajar en equipo, trabajar a futuro, no trabajar de forma personal. Y aunque por mucho que nosotros veamos ciertos ilícitos en nuestras bases de datos, recordar que nosotros no tenemos una visión de conjunto y de gestión del conocimiento. Para eso hay puestos, personas en puestos o departamentos que tienen una visión de conjunto más amplia y que son las que deben retroalimentarnos y hacer de un J-Attack, como si fueran ellos el comunicador y los agentes de primera línea, el avión, vamos a decirlo así, que lanza las bombas, pues lo mismo, nos orientan y nosotros, en este caso los Seguridad Ciudadana, en primera línea, golpeamos. Lo mismo con unidades reunidas. De nada sirve mandar unidades reunidas a hacer cosas a distintos lados del territorio cuando no tienen ni idea ni por dónde les da el aire en los métodos delictivos que se están produciendo en la zona, imágenes, fotografías, o modus operandi, herramientas, etc, etc, etc. Entonces, señores, hay que trabajar como un superorganismo. Bueno, señores, no nos queremos seguir extendiendo. Ya hemos dado aquí unas pinceladas de tema de nota informativa versus bases de datos y intentar usar estas
cartas que tenemos de la mejor manera, sí, de la mejor manera posible para que nuestras actuaciones sean también lo más potentes posibles, valga la redundancia, para que eso, trabajar como un superorganismo, no quede en saco roto y que nuestro trabajo sirva de algo. Y como hemos dicho, señores, de nada sirve parar a una persona, hablar 15 minutos con ella y después mecanizar que se le ha parado en tal sitio para justificarnos, como si tuviéramos miedo. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.